Estimados alumnos, en este problema se nos presenta la situación en que un ladrillo descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, ya obviamente en reposo. La masa del ladrillo es de 800 gramos y por simplicidad para los cálculos consideraremos que la aceleración de gravedad tiene una magnitud de 10 metros por segundo cuadrado. Nos consultan acerca de la fuerza de fricción que existe entre el ladrillo y la superficie del plano inclinado, pero más que concentrarnos en esta pregunta específica, vamos a hacer un análisis eh, general de la situación con el método enseñado en clases, que parte con el diagrama de interacciones. En el diagrama de interacciones colocamos los actores de esta opereta, digamos, donde el actor principal es el ladrillo. Entonces, coloco el ladrillo y para enfatizar que es el actor principal, su marco lo puedo hacer un poquito más grueso que el resto. Coloco los actores secundarios. El actor secundario con que el ladrillo interactúa es la superficie, y también con la tierra, pero ojo, tierra con mayúscula, no me estoy refiriendo al piso de tierra, sino que al planeta de tierra, ¿Ya? Entonces, el ladrillo interactúa con la superficie a través de una fuerza de contacto y refuerzo con la letra C y una línea continua. Y el ladrillo también interactúa con el planeta Tierra a través de una interacción gravitacional. Es una fuerza de acción a distancia de tipo gravitacional que lo hacemos con línea segmentada y con la letra G. Podría haber interacciones entre la superficie y la Tierra, pero en realidad como el actor principal es el ladrillo, solamente nos preocupamos de que estas interacciones queden bien definidas. El segundo paso es hacer el inventario de fuerzas, que debe ser totalmente coherente con el diagrama de interacciones. En el diagrama de interacciones nos dimos cuenta que teníamos dos enlaces, ¿ya? Uno de naturaleza contacto con la superficie y otro de naturaleza gravitacional con el planeta Tierra, y por lo tanto en el inventario de fuerza debemos colocar esas dos fuerzas. La primera, vamos a utilizar una notación que es bastante adecuada desde el punto de vista conceptual, quizás para los cálculos no tanto, pero de ahí la iremos dejando de lado. La primera fuerza entonces tiene que ver con la que aplica la superficie, voy a hacer abreviado, sobre el ladrillo, y la segunda fuerza, asociada al otro link, que es la fuerza que aplica el planeta Tierra sobre el ladrillo. Así que en este caso el inventario de fuerzas solamente tiene dos, donde el actor principal viene asociado al destino de la flecha, ¿cierto? Y los agentes que aplican dichas fuerzas están indicados acá. Para reforzar y no se nos olvide, decimos que esta es una fuerza de contacto y esta es una fuerza gravitacional. El tercer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre, que obviamente tiene que tener total concordancia con el inventario de fuerzas y a su vez con el diagrama de interacciones. Recordemos que en el diagrama de cuerpo libre nos olvidamos por un momento de la forma del objeto y consideramos o lo modelamos como una partícula, como un punto, desde el cual comienzan a salir estas flechas que son los vectores fuerzas que están aplicados sobre él. Obviamente miramos el inventario de fuerzas y trataremos de ir lanzando al diagrama de cuerpo libre las fuerzas que sean más sencillas. Bueno, clásicamente uno parte por el peso, porque el peso es una fuerza bastante fácil, pues conocemos su dirección y su magnitud. Su dirección es sencilla porque siempre apunta hacia abajo, o hacia el centro de la Tierra, y su magnitud también porque es m por g. Así que si sabemos el m, sabemos el g, ya podríamos calcular su magnitud y no habría mucho problema. Entonces partimos por esa fuerza y decimos, bueno, esta es la que aplica la Tierra sobre el ladrillo. La pregunta es, del inventario de fuerzas nos está quedando una, que es la que aplica la superficie y hacia dónde apunta. Entonces, para eso es muy importante que nos preocupemos del contexto, en que está trabajando el ladrillo. Como el ladrillo está en reposo, la fuerza neta sobre el ladrillo tiene que ser igual a 0. Eso es fundamental. Por lo tanto, todas las flechas
o vectores que yo coloque en el diagrama de cuerpo libre, vectorialmente tienen que sumar 0. Si ya lancé una hacia abajo, que la conozco totalmente, no queda otra que la fuerza que resta apunte hacia arriba, y es más, tiene que tener la misma magnitud que la fuerza que aplica en la Tierra sobre el ladrillo. Así que por descarte, podemos deducir que la fuerza que aplica la superficie sobre el ladrillo apunta hacia arriba y tiene la misma magnitud que el peso. Repito, esta fuerza es sencilla de obtener. La fuerza que aplica la superficie sobre el objeto en general no. No hay fórmulas generales para saber las direcciones, las magnitudes, pero deben ser obtenidas a través del contexto que nos da la aplicación de la segunda ley de Newton, que en este caso es fuerza neta igual 0. Muy bien, seguimos. En el cuarto paso vamos a construir, un poquito más largo el nombre, lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre, pero listo para el consumo. ¿Ya? Como estamos en la época de las siglas, están de moda las siglas, se llama el DCLLC, diagrama de cuerpo libre listo para el consumo. Y además, y esto es un tema mío, vamos a agregar nombres de fantasía. Probablemente las palabras consumo y fantasía en un problema de física no agraden mucho a varios colegas, pero bueno, es así. ¿De qué se trata esto? El diagrama de cuerpo libre del paso anterior está impecable. Nos indica la fuerza que aplica la Tierra sobre el ladrillo, que es una fuerza gravitacional, la fuerza que aplica la superficie sobre el ladrillo, que es una fuerza de contacto. ¿Ok? Son totalmente coherentes con la fuerza neta igual a 0 que define el contexto del problema, pero la dificultad que nos presenta el diagrama de cuerpo libre normal es que no nos permite plantear de manera sencilla las ecuaciones. ¿Por qué hablo también de nombre de fantasía? Porque esta notación es muy buena desde el punto de vista conceptual, porque nos indica qué actor aplica la fuerza sobre el actor principal, que en este caso es ladrillo, nos indica incluso qué tipo de qué tipo de fuerza estamos hablando, pero para manipular ecuaciones es una notación demasiado pesada, demasiado larga, por lo tanto debiéramos ser capaces de ir trabajando una notación un poquito más directa, más abreviada. Cuando tenemos problemas de plano inclinado, lo que vamos a hacer entonces es definir, estamos yendo un pasito más arriba del diagrama de cuerpo libre sencillo, vamos a definir una dirección, un eje, ya que es paralelo al plano inclinado, y otro eje que es perpendicular al plano inclinado. Si quieren podemos pensar en un eje X y un eje Y, perpendiculares entre sí obviamente, pero que no están habitualmente como horizontal vertical, sino que siguen la dirección del plano inclinado. Al hacer eso, resulta que los vectores que teníamos en el diagrama de cuerpo libre anterior no están alineados con respecto a esos ejes, y eso implica que vamos a tener que hacer descomposiciones vectoriales. Vamos con eso. Partamos con la fuerza que aplica la superficie sobre el ladrillo, que ya sabemos que apunta hacia arriba. Entonces, si yo proyecto este vector con respecto al eje X, si quieren llamarle, o al eje paralelo, obtengo una fuerza que apunta hacia arriba, en dirección a ese eje, y al hacer la proyección sobre la perpendicular, obtenemos esa fuerza que está ahí. Ahora, para ser coherentes, cualquier persona que mirara esto pensaría que estoy trabajando con tres vectores: ese vector, ese vector y ese vector. Bueno, un cuarto quizás con el de abajo. Para no llevar error, si estamos mirando las componentes, yo me olvido un poco del vector anterior para no generar confusión y no pensar que estamos trabajando en la parte superior con tres vectores, sino que solamente con dos. Entonces lo dejo un poquito más fantasmagórico para recordar de dónde viene, pero nosotros vamos a trabajar en realidad con las componentes paralela y perpendicular al plano. A la componente que es perpendicular, y eso tiene que ver ya con el nombre de fantasía, vamos a inventar un nombre y se denomina normal. Normal en matemática es casi sinónimo de perpendicular. Y a la componente que es paralela, fíjense, es la fuerza que aplica la superficie con el ladrillo, la interacción entre la superficie y el ladrillo, pero paralela al plano, a eso se le llama roce o fricción. Nombre de fantasía, roce, y vamos a ocupar la letra R. En N y R yo me estoy refiriendo con esas letras a las magnitudes de los vectores, ¿ya?
porque las direcciones ya están claras según el diagrama. ¿Qué es lo que está faltando? Acá tenemos una fuerza entonces que apunta hacia abajo, cuyo nombre fantasía es peso, que podemos simbolizar con la letra P, e incluso sabemos la magnitud del peso, que es igual a m por g. Pero nos falta un pasito todavía porque esta fuerza no está alineada con respecto a los ejes paralelo y horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la fuerza de arriba, y es sacar sus proyecciones. Entonces lo vamos a proyectar sobre la perpendicular, lo vamos a proyectar con respecto a la paralela. Entonces a esta componente le vamos a llamar el peso perpendicular y a esta componente le vamos a llamar el peso paralelo. Al igual que en el caso anterior, para no confundirnos, si ya miramos las componentes, me olvido del vector original, que lo puedo dejar ahí fantasmagóricamente con una línea segmentada para acordarnos, digamos, de dónde viene, que todo esto viene del diagrama de cuerpo libre del paso anterior, pero pasamos a tener ahora un diagrama de cuerpo libre listo para el consumo con 4 fuerzas. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas? La normal N, el roce R, el peso paralelo al plano y el peso perpendicular al plano. Vamos finalmente con el último paso, que tiene que ver con los cálculos. Lo que tenemos acá, y he ido borrando todo lo que tenía que ver con las notaciones pesadas, digamos. Lo que tenemos acá es un diagrama de cuerpo libre listo para el consumo que trabaja con 4 fuerzas: la normal, el roce, el peso paralelo y el peso perpendicular. Y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de irlos relacionando de tal manera que se cumpla la segunda ley de Newton, que en este caso nos dice que la fuerza neta es igual a 0. Como son vectores, ya tenemos que tomar en consideración no solamente las magnitudes, sino que también las direcciones, para ver cómo las vamos compensando. Entonces, si la fuerza neta que actúa sobre el ladrillo tiene que ser igual a 0, en el eje paralelo, vamos a trabajar en el eje paralelo, las fuerzas tienen que estar compensadas. Las fuerzas deben estar compensadas. Y por lo tanto, si esa flecha apunta hacia arriba y tiene magnitud R, esta flecha que apunta hacia abajo tiene que tener la misma magnitud, y podemos plantear entonces la ecuación que el peso paralelo, recuerden que acá yo anoto las magnitudes, debe ser igual a R. Y eso nos da una primera ecuación, ¿ya? Que es aplicar la fuerza neta, pero a la componente paralela. Con respecto a la componente perpendicular, si hay una flecha que apunta hacia arriba, perpendicular, que tiene magnitud n, ¿cierto? Esta flecha que apunta hacia abajo tiene que tener la misma magnitud, y por lo tanto el peso perpendicular tiene que tener la misma magnitud de la normal. Con esas ecuaciones que están ahí no hacemos mucho. No hacemos mucho, pero ya tenemos un planteamiento. Hay una tercera ecuación que está un poquito destapada aquí, descolgada, que tiene que ver con que el peso es igual a m por g. ¿Ya? Podemos agregar acá que peso es igual a m por g. Pero claramente hay un dato del enunciado que no hemos considerado. Tengo metido el m, tengo metido el g, pero el 40 grados no puede ser indiferente al resultado. Si yo inclinara el plano más o menos, obviamente las condiciones de fricción irían cambiando. Y bueno, eso justamente tiene que ver con estas componentes paralelas y perpendiculares. Y aquí hay un paso que suele tener alguna dificultad y que voy a explicar a continuación. Bueno, finalmente nos vamos a ocupar de un tema importante de cálculo con respecto a la descomposición del peso para trabajar las componentes perpendiculares y paralelas. He eliminado del diagrama todo lo que no tenía que ver con el peso. Entonces, tenemos el peso original. Este peso viene desde el diagrama de interacciones del paso 3, que tiene una magnitud P. Esa magnitud P la podemos conocer, y ese peso ha sido descompuesto en una componente paralela al plano y una perpendicular. La idea es tratar de obtener estas componentes, estas magnitudes, en función de P y meter el ángulo. Y ahí recurrimos un poquito a la geometría. ¿Qué es lo que sucede? El plano de base
¿cierto? Es horizontal y es perpendicular al peso porque el peso siempre es vertical. Por lo tanto, aquí se presenta un ángulo de 90 grados. Si este ángulo es 40 y analizamos este triángulo rectángulo, no queda otra que el ángulo de arriba valga 50 grados. Como ese ángulo vale 50, pero recordemos que los ejes forman un ángulo de 90, no queda otra que ese ángulo que voy a pintar acá también valga 40 grados. O sea, básicamente, el ángulo de inclinación del plano inclinado es el ángulo que forma el vector peso con el eje perpendicular. Eso nos permite entonces, por trigonometría, obtener las componentes de peso perpendicular y paralelo. ¿Qué es lo que sucede? Acá se genera un triángulo rectángulo donde el peso perpendicular en realidad es solamente un cateto. La hipotenusa vale P y como es un cateto adyacente tendrá que ver entonces con el coseno de 40 grados. ¿Ok? Podemos verlo al revés también. Si yo calculo el coseno 40 grados, el coseno 40 grados va a ser el cateto adyacente, que es P, partido por la hipotenusa, que es P. Así que el coseno 40 es lo que relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente, que tiene que ver con la perpendicular. Por otro lado, esta magnitud, que denominamos el peso paralelo, aparece aquí al frente en la figura de un cateto opuesto. Y el cateto opuesto a ese ángulo tiene que ver con la función trigonométrica seno. Por lo tanto, el peso paralelo va a ser igual a P por seno de 40 grados. Por último, por cachatilla, si a uno le pusieron coseno, no le van a colocar coseno al otro, no puede ser igual. Y eso entonces nos entrega dos ecuaciones adicionales. La primera entonces va a decir que el peso paralelo vale P por seno de 40 grados y la otra descomposición nos indica que el peso perpendicular vale el peso, o la magnitud del peso, por el coseno de 40 grados. Ok, finalmente, ahora sí finalmente, hemos llegado a un set de ecuaciones que las vamos a recordar brevemente de dónde vienen. Estas dos ecuaciones provienen de la aplicación en el diagrama de cuerpo libre listo para el consumo de la relación fuerza neta igual a cero. Fuerza neta igual a cero en la componente paralela indicaba que el roce y una componente del peso tienen que estar compensados, la perpendicular, la normal, tiene que estar compensada con la componente perpendicular del peso. Hay una fórmula del peso que ya la sabíamos casi antes de plantear el problema, que es peso igual a m por g, y aparecieron dos adicionales que tienen que ver con la descomposición del peso con respecto a los ejes paralelos perpendiculares, usando ahí alguna relación trigonométrica. Ojo de dónde se sacó el 40, que tiene que ver con el ángulo de inclinación del plano. Y ahora viene la parte que a todos nos gusta, que es empezar a calcular. Recién ahora. Entonces vamos a decir, bueno, el peso ¿cuánto vale? La masa vale 0,8 kilogramos. La gravedad, aceleración 10 metros por segundo cuadrado. Y eso implica que el peso tiene una magnitud de 8 kilogramos por metro cuadrado, por metro segundo cuadrado, perdón, y esos son 8 newtons. Sabiendo el peso, puedo calcular la componente paralela, que vale P por seno de 40 o 8 newtons por seno de 40 grados. Acá nos fijamos de tener la calculadora en grados. Miren, yo lo tenía justo en radianes, menos mal que me di cuenta, y calculo 8 por seno de 40, aproximadamente con tres cifras nos da 5,14 newtons, que es el peso paralelo. Según esta relación de acá, el peso perpendicular al plano es 8 newtons por coseno de 40 grados. Cambio seno por coseno. Me da 6,13, aproximado con tres cifras significativas newtons. Y con eso entonces ya podemos calcular la normal. La normal es igual a el peso perpendicular, así que también vale 6,13 newtons.
Y finalmente, que era como la pregunta original, digamos, podemos calcular la fuerza de roce, que es igual al peso paralelo y que es de 5,14 newtons. O sea, con esto hemos sido capaces de encontrar, las magnitudes de todas las fuerzas. Las direcciones las tenemos claras porque la tenemos en el paso anterior, en el diagrama de cuerpo listo para el consumo. Y con eso entonces tenemos un análisis general de esta situación tan sencilla, que básicamente es tener un ladrillo en un plano inclinado en reposo. Bueno, espero que les haya servido el video. Chao.